Cuando el primer computador llegó al país el 3 de marzo de 1957, la informática era una disciplina desconocida, una verdadera ciencia oculta en Colombia y en la mayor parte del mundo. El enorme IBM 650 fue traído por Bavaria, la empresa pionera en la sistematización en el país. Eran los tiempos de los mainframes, grandes máquinas que pesaban toneladas y que se consideraban a la sazón lo más avanzado de la tecnología del siglo XX. En 1961 Fabricato adquirió un IBM 1401, el primer computador de transistores que llegó al país, con el que Colombia entró en lo que se conoce como la segunda generación de la industria informática. Las universidades empezaron a recibir poco a poco los beneficios de la computación, en la mayoría de casos por donaciones de la empresa privada. De hecho, los dos primeros IBM 650 fueron a parar a la Universidad Nacional y los Andes, en donde se crearon los primeros grupos de trabajo en sistemas informáticos de la Academia Colombiana. Pero posiblemente el momento clave de la historia computacional del país se halla más adelante en 1980, cuando un grupo de profesionales abraza de modo pionero y demostrando gran visión tecnológica la propuesta aún en pañales a escala internacional de comercializar microcomputadores. Los microcomputadores fueron las máquinas que precedieron al popular PC de hoy día y marcaron el camino que habría de masificar 20 años después la computación en el planeta. Entre 1980 y 1983 se establecieron en Colombia diferentes representaciones comerciales de las marcas que entonces disputaban el mercado internacional como NEC, HP, Texas Instruments y la que impondrían a escala mundial el formato dominante de la industria computacional, IBM y su famoso PC. Entre las primeras empresas que decidieron adquirir microcomputadores y sistematizar su gestión en 1980 figuran Jorge Barón Televisión, Supermercados Pomona, que no duraron en sumarse a la onda tecnológica que empezaban a abrirse paso. Los años 90 trajeron vientos más refrescantes aún, especialmente la Internet, a la que el país se conectó oficialmente desde 1995, gracias a gestiones del ingeniero Hugo Sí y su equipo de trabajo de la Universidad de los Andes. Curiosamente, a principios de la década del 80, cuando llegó el PC al país, en Colombia hay una pequeña pero dinámica comunidad de desarrolladores de software que aspiraba a desempeñar un papel en esa industria naciente, pero las tendencias internacionales y las políticas macroeconómicas terminaron arrinconando al país en el papel de consumidor de paquetes tecnológicos importados. Telecomunicaciones en Colombia. En Colombia se entiende por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes y sonidos, o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. Hasta la década de 1990 el Estado colombiano ejercía un monopolio en el campo de la telecomunicación. A partir de la Constitución de 1991 y de la ola de desregulación de la década de 1990 en el mundo, la nación conserva la soberanía sobre el espacio electromagnético, pero permite que los particulares tomen una mayor participación en los diferentes servicios de telecomunicación. Actualmente, como en el pasado, los más importantes medios de comunicación son correo. El correo en Colombia es manejado en la actualidad por empresas privadas como Servientrega. El Estado controla en menor parte los correos a través de la empresa estatal Adpostal, la cual fue renombrada a Correos de Colombia, posteriormente denominada 472, y entró en proceso de liquidación. El correo aéreo se inicia en 1919, siendo Colombia pionera en América como una aerolínea SCATA, establecida en correo, carga y pasajeros. Televisión. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia. En la década de 1980 empezaron a surgir canales regionales. En 1998 empiezan a operar los primeros canales privados. El 29 de enero de 2010 llega la TDT con el sistema europeo de DVB-T, después de realizar las pruebas técnicas y jurídicas necesarias para poder implementarla en Colombia, siendo realizadas las primeras emisiones comerciales en Bogotá como Canal 1, Señal Colombia y Canal Institucional 4. En 2012 cambian el estándar de TDT a DVB-T2.
permitiendo la entrada de canales en HD como Caracol TV, HD, RCN TV, HD.5. En ese mismo año integran nuevos canales en formato SD, además de contar con una cobertura parcial en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Empiezan a extender la TDT con estaciones en Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pereira, Santa Marta y sus municipios aledaños antes de que termine el año. Bueno, ya tenemos refrigerador, ya ahora televisión. Sí, pero por una Y como siempre, el cine era sensible a mostrar los avances tecnológicos para el bienestar del hogar. Esta es la famosa televisión. Oye, hija, pero ¿qué demonios inventarán en estos tiempos? La pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuates? Sí, así, que con Manuel entró la alegría en esta casa. Bendita sea la madre que lo... A ver, ¿cómo se maneja esta chiva? Mira, aquí se prende, ¿eh? Que lo traten con cuidado, doña Rosario. Sí, hombre. Porque son recaros. Sí, hombre, no te preocupes. No sale nada. Vas a ver, ya viene, ya viene. Espérate, ya viene. ¿Y esto qué es? No le entiendo nada. Ya. ¡Ay, qué bonito! Ahí lo dejas, ¿eh? No lo vayas a mover. Telefonía. Hasta la década de 1990 la telefonía estaba a cargo completamente del Estado a través de diversas empresas municipales y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. En 1994 empiezan a operar las redes de telefonía celular a través de 6 empresas divididas en 3 zonas de cobertura. En cada zona de cobertura funcionaba una empresa privada y una empresa mixta. Pronto estas empresas empezaron a fusionarse con el ingreso de capital privado para formar 2 empresas de cobertura nacional, Concel y Telefónica. En 2003 los problemas financieros de la empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom, agravados por la competencia de ETB y Orbitel, la telefonía celular e Internet, además de su carga pensional, llevaron al gobierno a cerrar las empresas y crear una nueva, Colombia Telecomunicaciones. En 2006, Colombia Telecomunicaciones es adquirida por Telefónica como socio mayoritario, quien desde ese entonces empieza a usar la marca Telefónica Telecom. En ese mismo año, exactamente el 1 de diciembre, Hola cambia su nombre a Tigo, como resultado de la compra del 50% más 1 de las acciones por parte de Millicom Internacional de Luxemburgo, que hasta el momento era propiedad de ETB y EPM. En 2008 llega a Colombia el servicio de 3G, siendo Concel, Tigo y Movistar en su respectivo orden en tener esta tecnología. En el transcurso de 2009 a 2010, Colombia ya cuenta con 3 operadores móviles virtuales, OMV siendo UNE el primero, ETB el segundo y UF Móvil el tercero. Todos trabajando con roaming bajo la red de Tigo. En el 2011 Tigo lanza la tecnología 4G HSPA+, con velocidad tope de bajada de 4 MB por segundo, seguido por Concel que ofreció la misma velocidad. En el 2012 UNE lanza su red 4G LTE gracias a una subasta de espectro ganada en el 2010. En ese año las empresas Telecom y Movistar Móviles se fusionan en Movistar, empaquetando así sus ofertas fijas y móviles. Posteriormente las empresas Concel y Telmes se fusionan bajo la marca Claro, pero sin poder funcionar sus servicios fijos y móviles por el monopolio que mantiene la empresa en televisión por suscripción y telefonía móvil. Internet. En Colombia Internet es relativamente nueva, ya que las primeras iniciativas se tomaron hacia 1990 y la primera interconexión de las universidades con el mundo se realizó apenas en 1994. Sin embargo, el crecimiento ha sido asombroso en tan poco tiempo. En 1990, a través de la red BitNet de IBM, con los esfuerzos de las universidades privadas y estatales del país y el apoyo del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, IFES, y la Compañía Colombiana de Telecomunicaciones, Telecom, se logró en 1991 conectar un canal análogo entre la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de los Andes en Bogotá. Dicha red se llamó RUNCOL, Red de Universidades Colombianas, y contaba con la participación de más de 30 universidades del país que se habían comprometido a pagar el sostenimiento de dicha red. Solo 5 de estas universidades pudieron conectarse como nodos de RUNCOL, y esto a pesar de muchas dificultades técnicas. Las demás se conectaban mediante llamadas nacionales a larga distancia a la Universidad de los Andes,
con un horario predefinido donde la comunicación se establecía mediante modems. Runcol solo brindaba el uso del correo electrónico email a través del protocolo de comunicación NJE, manejado por la red BitNet de IBM. Sin embargo, debido a los altos costos que esto significaba, sobre todo para las universidades estatales y para las que no estaban localizadas en Bogotá, en 1994 comenzó a declinar el proyecto, pero Runcol no se desvaneció del todo, ya que de esta surgió la Red Caldas. El programa Red Caldas es una iniciativa del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas, Colciencias. Por otro lado, para 1991 Telecom estaba desarrollando otro proyecto, ITECOL, que se ejecutó aprovechando la existencia de Coldapat, Red Colombiana de Transmisión de Datos. ITECOL se caracterizó porque ya utilizaba algunas aplicaciones de lo que más tarde se conocería como Internet. En 1992, la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca y Colciencias crearon una pequeña Internet utilizando a Coldapat. Lastimosamente, otras entidades que quisieron unirse al proyecto no pudieron tener acceso a esta red. Esta se caracterizó por poseer los mismos estándares técnicos que maneja Internet actualmente. Un avance importante para la Internet en Colombia y a nivel latinoamericano fue la creación de SNAP Andino. En 1997 se llevó a cabo en Cartagena el 12º Congreso Nacional y Andino de Telecomunicaciones, que contó con la presencia de países como Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Allí se llegó al acuerdo de que el SNAP andino sería construido en la base militar El Pelú, en el municipio de Puerto Colombia, y que sería administrado por la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom y Digital Equipment Corporation de Colombia, con una inversión de $30 millones y que, según el cronograma planeado, entraría en funcionamiento el 15 de enero de 1998, pero desafortunadamente no fue así. El SNAP andino inició actividades en octubre de 1999. Telégrafo. Después de varios intentos fallidos de hacer llegar el telégrafo a nuestro país, fue hasta 1855 que se estrenó la primera línea telegráfica en Colombia, la cual comunicaba el ferrocarril de Panamá. Así continuaron los esfuerzos para lograr la comunicación del país a través del telégrafo, lo cual se consiguió hacia el año 1865, cuando el presidente Manuel Murillo Toro contrató con la empresa norteamericana denominada Davidson, Steel y Woolsey para la construcción de una línea telegráfica que comunicaría a Bogotá con los puertos fluviales de Magdalena. Se hace necesario destacar que el telégrafo exhibido en la sala Federalismo y Centralismo del Museo Nacional de Colombia es de los primeros que llegó a nuestro país, denotándose en cierto modo su utilidad, pues traducía directamente las señales recibidas a caracteres del alfabeto, permitiendo una traducción instantánea del mensaje. Hacia el año 1875 ya se hablaba de la Red Nacional de Telégrafos, que comunicaba las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, mejorándose notablemente el sistema de telecomunicaciones al cambiarse la línea de transmisión de hierro a cobre e ingresarse nuevos aparatos transmisores y receptores. Posteriormente, a través de decreto calendado el 20 de agosto de 1869, se fijaron los salarios de los telegrafistas en 384 pesos anuales, los guardas 300 y los inspectores 1200. Se determinaron los horarios de trabajo en 3 turnos y se clasificó los telegramas en 3 grupos, a saber, oficiales, de servicio y privado. Lo anterior requería la asistencia de personal especializado en el uso del telégrafo, por lo que se crearon escuelas de telegrafía y se implementaron cátedras de telegrafía en ciertas escuelas normales de mujeres. Cine. La historia del cine en Colombia inicia en 1897 cuando se registra la llegada del cinematógrafo al país. Solo 2 años antes, el aparato de los hermanos Lumière habría hecho su legendaria aparición pública en París. Inicios. Poco después de la introducción del cine al país se desata la Guerra de los 1000 días, por lo que las primeras producciones tienen que esperar hasta el fin del conflicto civil para salir a la luz.
Inicio. Poco después de la introducción del cine al país se desata la Guerra de los 1000 días, por lo que las primeras producciones tienen que esperar hasta el fin del conflicto civil para salir a la luz. En un principio las producciones cinematográficas del país se limitaban a capturar paisajes y momentos de la vida nacional, y la exhibición de películas extranjeras eran dominadas por los hermanos Domenico, propietarios del Salón Olimpia de Bogotá, quienes también producirían la primera película documental, El drama del 15 de octubre. El cine mudo. Durante los primeros años, los realizadores de cine se dedicaban a hacer filmaciones de paisajes y reportajes noticiosos para su exhibición pública, y solo hasta 1922 aparece el primer largometraje de ficción llamado La María, dirigida por Máximo Calvo Olmedo. Otro de los pioneros del cine en Colombia fue Arturo Acevedo Vallarino, un productor y director de teatro antioqueño que vivía de hacer obras de teatro en Bogotá. Ante la crisis que se desató en esta actividad por la llegada del cine, Acevedo decidió fundar la compañía Acevedo. Otro de los pioneros del cine en Colombia fue Arturo Acevedo Vallarino, un productor y director de teatro antioqueño que vivía de hacer obras de teatro en Bogotá. Ante la crisis que se desató en esta actividad por la llegada del cine, Acevedo decidió fundar la compañía Acevedo e Hijos, casa productora de mayor duración y continuidad dentro de la historia del cine colombiano, siendo la única que sobreviviría a la crisis de los años 1930. Dicha productora realizaría un primer largometraje en 1924 llamado La tragedia del silencio, dirigido por el propio Arturo Acevedo.